Muchas gracias también a Gregorio y a Martina, a todos los que hacen posible este espacio de capacitación para jóvenes, que concuerdo completamente, es sumamente importante. Necesitamos relevo en todos los niveles y esa generación, mientras más podamos apoyar su preparación, tanto mejor. Como son cortos los tiempos y ya tuvimos una interrupción, voy a ir directamente. Quisiera compartir pantalla, si me permiten, si me dan el paso. Entonces, voy a empezar. Evidencia científica de que hay esta contribución, digamos, o efecto de la presencia humana y de las actividades que nosotros realizamos para movernos, para transportarnos, para vivir, en definitiva, que han contribuido de manera importantísima a este cambio climático. Entonces se alteran la composición de la atmósfera, es una de las cosas principales, y básicamente se manifiesta en que tenemos cada vez temperaturas más altas y cada vez el promedio anual de los años que van llegando, pues llegan a tener temperaturas más altas que los anteriores. Y esto ya se ha vuelto una, una tendencia, digamos. Ahora, como hablábamos del cambio de la composición de la atmósfera, hay un tema importante ahí que se conoce como efecto invernadero. Y de alguna manera, en principio, ese efecto invernadero, de una manera normal, digamos, es lo que permite que haya vida en la Tierra, porque nos da una temperatura, ¿no? Para nosotros, seres humanos y seres vivos en general en la Tierra, en la que podemos desarrollarnos y vivir y todo lo demás, ¿no? Ahora, entra radiación solar, ¿no es cierto? Tenemos una capa que es la atmósfera. Parte de esa radiación solar no pasa a nuestro ámbito, ¿no? A nuestra atmósfera donde se desarrolla la vida en la Tierra y los seres vivos utilizamos el aire con todas sus diferentes moléculas, digamos, que conforman la atmósfera. Una parte de ese calor, de esa radiación solar es reflejada, otra parte se absorbe y también es absorbido por la tierra, es absorbido por, ya vamos a ver, la vegetación, etcétera, todo lo vivo que hay sobre el planeta, ¿no? Eh, Otra parte se refleja por las nubes y de todas maneras hay una porción que vuelve a salir, ¿no? Y pasa a la atmósfera, pero hay otra parte que se queda adentro en este espacio que es necesario y vital para nosotros y que permite que haya las temperaturas, digamos que en las que nosotros como seres vivos podemos desarrollarnos, ¿no? Entonces es muy importante que en principio hay que entender que ese efecto invernadero hasta un punto es normal, es necesario. Pero el problema es que con todo este desarrollo, digamos, industrial, tecnológico, la cantidad de población que habita la Tierra, etcétera, eh, hay una acumulación de gases de efecto invernadero eh, que se producen, digamos, y se ha medido por los diferentes sectores económicos cuáles son esos gases de efecto invernadero que van acumulándose y se han ido acumulando ya a través de décadas y de hecho de siglos, ¿no? De centenas de años en la atmósfera que llegan ya a producir este efecto de calentamiento global. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Y no paramos, seguimos siempre emitiendo de diferentes sectores, como vemos aquí, estos gases de efecto invernadero que ya se van quedando cada vez, digamos, de una manera en grandes cantidades, en unas acumulaciones muy grandes que ya alteran completamente esos ciclos de clima
digamos, normales en los que deberíamos estar viviendo. ¿Qué sectores producen estos gases de efecto invernadero? La producción de energía, por ejemplo, de electricidad. Tenemos que entender que en muchísimos países la producción de electricidad se da por vía de la combustión de combustibles fósiles como diésel o gasolina o qué sé yo, y también de carbón de manera importante. La industria, por supuesto, con sus chimeneas, sus máquinas, etcétera, que genera también un montón de emisiones. El transporte de todos los tipos, ¿no?, que utilizamos, edificaciones y también, y aquí quiero concentrarme un poquito más, es el tema de la agricultura. En estos análisis sobre el cambio climático se agrupan muchas actividades humanas dentro de este gran sector que se le llama agricultura, bosques y uso del suelo, porque aquí entendemos que hay cambios, ¿no es cierto? Por un lado, para tener agricultura, para producir los alimentos, etcétera, etcétera, puede ser de maneras erradas, pero lo cierto es que se convierten generalmente ecosistemas naturales y bosques, muchos bosques entre ellos, a usos agrícolas o agropecuarios también, a pasturas y todo eso. Entonces, por eso se encierra. Además, la propia actividad agrícola o agropecuaria también genera muchos de estos gases de efecto invernadero en su propia actividad. Y todo eso, más la quema de bosques, más la deforestación, todo junto, esto llega a generar aproximadamente una cuarta parte, un 25% casi. Aquí tenemos 24, ya los datos pueden haber cambiado un poquito a estas alturas, pero es casi una cuarta parte de los gases de efecto invernadero. Hay algunos gases de efecto invernadero y ya vamos a ver en un siguiente diapositiva, pero uno de ellos es el dióxido de carbono, ¿no?, el CO2. Cabe decir que todo lo vivo, todo lo que está vivo sobre la Tierra contiene o bajo la primera capa de tierra, pues contiene, estamos formados de carbono, de moléculas de carbono. Pero cuando hay una combustión de estas, de lo vivo, se genera este gas de efecto invernadero, uno de ellos que es el CO2. Como vemos aquí, se debe a la quema de combustibles fósiles, procesos industriales, nuevamente quema de combustibles fósiles y la deforestación, que también es bien importante. Y sobre todo es súper importante en nuestra región, digamos, en nuestros países, en América Latina y con toda seguridad en los países de la cuenca amazónica, una de las mayores causas de emisiones o la mayor proporción, una importante de emisiones de gases de efecto invernadero es la deforestación y la quema de la biomasa. Entonces, todo esto está muy relacionado también con los bosques, con el hecho de que todavía en nuestra región tenemos, y hablando específicamente de la Amazonía, unas enormes extensiones de bosque. Como lo dijo hace un momento Gregorio, definitivamente la extensión de bosque continuo más grande en el planeta Tierra es la que se encuentra en la cuenca amazónica. Entonces, es importante entender cuál es la relación del cambio climático con los bosques. Y esto parte un poco a través de entender el ciclo del carbono, y aquí nos hemos referido al ciclo de la biomasa. Biomasa es el peso, digamos, el volumen de masa viva, ¿no?, que puede estar en un bosque, puede estar pero aquí vamos a concretarnos en un bosque, pero la biodiversidad también es biomasa, ¿no? Pero hablando de la vegetación, que es una característica tan importante en la Amazonía, su cobertura, su volumen, ¿no?, su masa, eh, el carbono hace parte de esa biomasa, ¿no? Como dije, en todo lo vivo, está en las moléculas de todo lo vivo. Entonces, por una parte,
En su proceso de fotosíntesis, que es como la forma en que respiran y se alimentan además las plantas, los vegetales, esta masa vegetal absorbe el CO2 que está en la atmósfera, ese CO2 que hoy en día está en demasía en la atmósfera, ¿no? Formando este problema de calentamiento global. Se absorbe, se integra a la biomasa en estos procesos, es como quien dice la forma en que se alimenta el componente vegetal, ¿no? Y se forma materia orgánica que está en todas las partes de, por ejemplo, las plantas, en este caso estamos refiriéndonos a ese componente, y cuando hay combustión de esa materia orgánica, aquí hemos puesto un fuego, mucho de ello puede deberse a fuego, pero también puede haber una descomposición orgánica de la materia que se queda en los campos, digamos, como árboles, ramas, etcétera, etcétera, y que también generan nuevamente, producen esos gases como el CO2, como el dióxido de carbono. Entonces, por un lado, los bosques son un sumidero. ¿Qué significa eso? Que absorben, es esta raya verde que vemos aquí. Y esa absorción es una función tremendamente importante de todo lo que es no solo bosque, sino materia vegetal sobre la tierra. Pero como decíamos también, en ciertas condiciones pueden ser una fuente de CO2. Es decir, puede llegar momentos que por demasiada deforestación, demasiada quema, etcétera, etcétera, ya la cantidad de carbono o de CO2 que emiten a la atmósfera es más grande que la que logran absorber a través de ese ciclo del carbono, ese ciclo vital de la materia vegetal. Entonces, acá tenemos una síntesis de esto que les acabo de decir, de alguna manera, que es que en esta flecha vemos que de la atmósfera toda esta masa, gran masa boscosa, absorbe el CO2 para sus procesos de síntesis y emite también algún nivel, ¿no es cierto? Emite O2, perdón, oxígeno, es decir, en este sentido lo que vemos es el ciclo virtuoso, ¿no? De esta característica de absorber el CO2 y emitir oxígeno hacia la atmósfera, entonces, limpiándola en pocas palabras. Pero cuando estos procesos empiezan a complicarse por una excesiva deforestación, degradación de los bosques, entonces esos ciclos empiezan a cambiar. Como dice aquí, los bosques absorben dióxido de carbono de la atmósfera, el carbono se almacena en la biomasa del tronco, las ramas, hojas, raíces, y luego el oxígeno se libera a la atmósfera. Habiendo hecho esta introducción como muy, muy básica, pero ¿por qué es tan importante este aspecto en la Amazonía? Por la extensión gigantesca de sus bosques que todavía la existe. La Amazonía es un freno importante contra el cambio climático, ya que absorbe entre el 13 y el 20% de, no importan los números, son números gigantes, de las 2.400 millones de toneladas métricas de carbono que son capturadas anualmente por los bosques del mundo. Es decir, absorbe solo la Amazonía casi una quinta parte de toda las toneladas métricas de CO2 que son capturadas por todos los bosques que todavía hay en el mundo, en otras partes, en los, como dijo también Gregorio, a nivel del cinturón tropical, en Asia, en África, hay todavía también extensiones importantes de bosque, pero también en las zonas boreales, ¿no? Y en las zonas australes, es decir, un poco en los extremos del globo. Hay también extensiones importantes de bosque. Pero la Amazonía está haciendo una quinta parte de ese trabajo, o sea que su degradación, su deforestación, eventualmente su desaparición sería un problema tremendamente
grave, digamos, ¿no? Fíjense que sus bosques almacenan más de 100.000 millones de toneladas métricas de carbono. Eso significa, en, en, en números, al hacer los cálculos, aproximadamente una década de emisiones de todo el globo. Entonces, una vez más, es importantísimo entender que esta gran masa verde tiene una función global que es absolutamente importante. Entonces, mientras está almacenada en esa masa viva, en ese bosque vivo, es perfecto, está bien, está haciendo esa función, está cumpliendo esa función de absorber CO2 y liberar oxígeno. Pero si esa masa se quema o empieza a degradarse cada vez más y a perderse cada vez más, pues también todo ese carbono es liberado a la atmósfera. Entonces, insistiendo un poquito sobre este ciclo, ¿no? Cómo la biomasa viva sobre el suelo es carbono, contiene carbono en todas sus partes, incluso y también de manera muy importante en lo que está bajo el suelo, en todo el sistema radicular. Pero cuando esto se quema, se degrada, se deforesta, etcétera, etcétera, eso empieza a liberarse en forma de CO2 a la atmósfera. Y aquí también vemos un poco de manera esquemática, ¿no? Esos procesos de emisión de carbono a la atmósfera cuando hay deforestación, también cuando hay degradación, que es otro aspecto que todavía no, tal vez no se acaba de entender y de cuantificar de la mejor manera los efectos que eso tiene, pero básicamente si se van sacando ciertos árboles, por ejemplo, por tala selectiva, aunque todavía desde arriba se ve que hay un dosel boscoso, pero en realidad ya no es el mismo dosel de las mismas especies y de ese mismo volumen o densidad de biomasa. Y esto nos empieza a indicar también que hay una degradación del bosque, digamos así, de esa cubierta vegetal, y no va a cumplir de la misma manera esa función de absorción. Pero también, por supuesto, como es materia, como los bosques están vivos y mientras tienen las posibilidades de hacerlo, hay también una regeneración. Aquí está, se menciona la reforestación, que es más una actividad, digamos, explícita a propósito de reforestar, pero también sabemos todos que hay regeneración natural, ¿no es cierto? Y que esa regeneración captura nuevamente carbono de la atmósfera y está generando nuevamente una biomasa viva, por supuesto, valga la redundancia, o una masa boscosa, ¿no? Poco a poco. Pero hay momentos en que esta especie de balance entre lo que se tumba o se deforesta y lo que crece, eh, puede desnivelarse, ¿no es cierto? Y ya lo empezamos a ver y por eso muchos científicos hablan de ese tipping point, de ese punto de no retorno, de ese punto donde la posibilidad de regeneración que en este momento existe no sea la misma, porque hay muchas condiciones que ya se han ido alterando en este proceso, ¿no? De intervención humana, digamos, extractiva y agresiva sobre la naturaleza. Hay un aspecto más que yo les sugiero mucho buscar a ustedes en las redes, no en las redes, en el internet, el tema de los ríos voladores, ¿no? Ríos voladores de la Amazonía, porque ese es otro aspecto, es otro ciclo que tiene que ver con el clima, en el cual los bosques amazónicos juegan un papel importantísimo y se llaman ríos voladores básicamente porque eh, son tan grandes las cantidades de vapor de agua, ¿no? Que estos bosques transpiran por ser una extensión tan grande
y que a la vez, por los ciclos, digamos, de corrientes, tanto del océano, en este caso el océano Atlántico, ¿no es cierto?, que está en el extremo este de la Amazonía, esas corrientes, como las corrientes atmosféricas, generan la, vamos a decir que llevan, todo eso lleva, genera por un lado ese vapor que se va a convertir en lluvia, ¿no? Que es importantísimo. Y se mueve desde el este hacia el oeste, donde está la cordillera andina, se topa con estas alturas y en ese proceso se va produciendo la precipitación. Esa precipitación, esa lluvia, en definitiva, no solo que es obviamente un servicio absolutamente necesario para nosotros como humanidad, pero eh, a su vez mantiene los ciclos, ¿no? Entonces, es otro aspecto importantísimo, no da mucho tiempo de explicar más en este momento, pero les aconsejo porque hay unos videos, algunos muy bonitos, muy bien hechos, que explican ese proceso, ese ciclo que se llama los ríos voladores de la Amazonía, que es otro aspecto fundamental de la importancia de este maravilloso y gigantesco ecosistema que todavía tenemos. Gracias.